Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Señorías, desde Vox hemos presentado este veto al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por diversos motivos. Porque estamos en total desacuerdo con la consideración del aborto como un derecho humano, porque se realiza en trámite de urgencia, porque limita el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, porque atenta contra el derecho y deber de los padres, ya que pueden abortar las menores sin su consentimiento, porque atenta contra la libertad de las mujeres al eliminar los días de reflexión y la información obligatoria sobre ayudas o alternativas y porque desprotege absolutamente la vida del nasciturus. Señorías, para que me sigan en nuestro razonamiento, voy a empezar con algo que es de una lógica que todos compartirán. A día de hoy, tras la fecundación, las mujeres solo tenemos la posibilidad de concebir otro ser humano, distinto al padre y a la madre, con ADN distinto, aunque con rasgos heredados, claro está. De esta concepción no puede salir un fruto, ni un objeto, ni una planta, ni un animal. Lo único que puede ser es otro ser humano. Y, lógicamente, si es un ser humano, es una persona. ¿O qué ser humano no es una persona? ¿Nos lo pueden decir? ¿Van ustedes a decidir quién es persona y quién no? ¿Van ustedes a decidir quién es digno de vivir y quién no? Les recuerdo que estas actitudes ya las hemos visto antes en el pasado. Se llaman prácticas eugenésicas. Recuerden el Plan Acción 3.4, niños con síndrome de Down declarados indignos de vivir, ejecutados, personas con corea de Huntington ejecutados. Ustedes buscan esconderse detrás de las mujeres, pero no vamos a dejar que nos usen como pretexto para llevar a cabo sus monstruosas reformas ideológicas. No están reivindicando un derecho para la mujer, están arrebatándole el derecho más elemental a quien aún no ha nacido. Y a la madre le quitan la oportunidad de ejercer esa misma maternidad, cosa que paradójicamente dicen ustedes proteger en su proyecto. En el artículo 3 dicen que se regirán por los derechos fundamentales, pero la verdad es que se olvidan ustedes de alguien fundamental aquí, el que está por nacer, el nasciturus. Están diseñando ustedes un futuro sin esperanza. Están promoviendo, bajo el paraguas de una bien intencionada promoción de los derechos sexuales y reproductivos, una cultura de la muerte, donde es mejor matar a un ser humano que ayudarle a seguir adelante. Hablando de ese nasciturus, la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 de 11 de abril, en su fundamento jurídico, afirma que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana y que termina en la muerte. Es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el estatus jurídico público y privado del sujeto vital. Que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de esta. Dicho de otra manera, que aquí, aparte de la madre, a quien siempre hay que ayudar y proteger, hay otro ser que, lógicamente, solo cabe calificarlo. Ruego que guarden silencio. Como decía, hay otro ser que, lógicamente, solo cabe calificarlo como ser humano, a quien, por supuesto, hay que proteger. Nosotros estamos dando voz aquí a aquellos seres humanos que ustedes menosprecian o simplemente desprecian, a quien ustedes consideran un enemigo. Díganme si hay alguien más débil que esos seres humanos. ¿Quién? Jack Nicholson, Celine Dion, Andrea Bocelli, Cristiano Ronaldo tienen todos un pasado en común. A sus madres se les aconsejó abortar y finalmente no lo hicieron. Siguieron adelante contra viento y contra marea, contra las terribles circunstancias en las que estaban, ya fueran de tipo económico, social o sanitario. Siguieron adelante y no se arrepintieron. Muchas mujeres se sienten desprotegidas con este ambiente antinatalista, que ha llegado incluso a inundar las clínicas de ginecología, de manera que en la primera ecografía, la del primer trimestre, muchos médicos, ante cualquier eventual complicación, por pequeña que sea, aconsejan abortar, simplemente para cubrirse las espaldas, frente a las futuribles denuncias que los padres pudieran plantearles si su hijo, por lo que sea, naciera con síndrome de Down o con cualquier otra dificultad, parálisis cerebral, por ejemplo.
Ya hay bastante jurisprudencia sobre el tema, con sentencias como la que condenó en 2014 a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a indemnizar con 300.000 euros a una familia por no haber diagnosticado síndrome de Down en un feto en 2004. Frente a las mujeres que se sienten solas e indefensas, ustedes, en lugar de ayudarlas, lo que hacen es crearles una serie de problemas mayores. ¿O no han oído hablar del síndrome posaborto? ¿Se han preocupado ustedes por curiosidad en buscar testimonios de personas que se arrepienten muchísimo de haber abortado o de leer artículos científicos sobre el tema? No lo hacen porque cuando ustedes se encuentran, aunque sea de casualidad, algo que pone en peligro su relato, lo desdeñan como algo pernicioso. Es más, ustedes proponen ahogar económicamente a las organizaciones preocupadas por la gestación y maternidad de las mujeres, simplemente porque no se alinean con sus postulados y se oponen al aborto, porque entienden que es matar a un ser humano inocente en un recinto sagrado que es el seno de la madre, que históricamente ha sido protegido en todas las civilizaciones porque sabían que de ahí dependía el futuro de un pueblo. Hoy, con tasas de natalidad 1,23 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazo 2,1, ustedes juegan a favorecer e impulsar el aborto. En 2021 la población española descendió un 0,1% pese al aumento de extranjeros, es decir, la población española empieza a desaparecer. Hagan sus proyecciones de aquí a 40 años, si se atreven, claro. Ustedes promueven el aborto no como un mal menor o una situación desagradable, un drama ante el cual no hay más remedio que cometer esa barbaridad, sino que directamente afirman que eso es un derecho fundamental de la mujer. Ustedes llaman progreso al cambio de mentalidad operado en los últimos años respecto al aborto. Nosotros lo consideramos mucho más que un retroceso. Volviendo a las asociaciones, en los artículos 6 y 26 aseguran ustedes el riego de dinero público a sus chiringuitos, al tiempo que lo deniegan para aquellas asociaciones que lo destinarían a buscar pisos para madre, alimentos y ropas para los futuros bebés. Es decir, quieren distribuir el dinero público con un criterio tan arbitrario como afinidad con una ideología. Si este concepto no es discriminatorio, podría calificarse directamente de prevaricación. Tendrían ustedes que hablar con esas madres y ver a esos niños que, si fuera por ustedes, no existirían. En cuanto a los padres, este proyecto busca excluirlos de este proceso de decisiones, que se ciñen exclusivamente al acto de la conciencia de la mujer, una conciencia a la que parece que solo ustedes pueden hablar o que ustedes han decidido que solo tienen que recibir mensajes negativos, de muerte, de matar a su criatura. Paradójicamente, en su artículo 5.2h dicen que promoverán la corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orientación sexual. Y saben que no es así, que lo que están promocionando no es responsabilidad, ni mucho menos corresponsabilidad. Casi 40 años después de implantar el aborto, ¿de verdad pueden decir que han promovido una sexualidad responsable? ¿O más bien han promovido que los jóvenes crean que pueden disfrutar de su sexualidad sin ningún tipo de responsabilidad? ¿Las enfermedades de transmisión sexual se han reducido o han aumentado? No se hacen este tipo de preguntas porque son incómodas o porque temen darse de bruces con la realidad. Por otro lado, además de no aceptar a las asociaciones que no piensan como ustedes, no permitirán que las personas individuales no traguen con semejante ley antihumana. Quieren desdibujar el derecho a la objeción de conciencia, destruyendo así uno de los pilares de la civilización occidental, un derecho que tardó siglos en forjarse y florecer tal y como lo conocemos hoy. El texto del proyecto de ley orgánica constituye un ataque frontal a las normas que rigen las profesiones sanitarias. Particular mención cabe hacer del Código de Deontología Médica, que establece la obligación de los médicos de respetar la vida humana. Un momento, señoría. Señorías, les ruego que guarden silencio por respeto a quien está haciendo el uso de la palabra, por respeto a todos nosotros y a las personas que nos acompañan en la tribuna de invitados. No se oye absolutamente nada desde allí. Por favor, continúe, senadora. Gracias, señora presidenta. Particular mención, como decía, cabe hacer del Código de Deontología Médica, que establece la obligación de los médicos de respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud en el artículo 5.1 y recoge explícitamente la obligación del juramento hipocrático de no dar a ninguna mujer un pesaje abortivo. En modo alguno es admisible que una norma que regula o garantiza un derecho lo haga por la vía de obligar a otros a ejercer un acto en contra de su libertad y de su conciencia,
como es poner fin a la vida de un ser humano. Sin embargo, cuando acaece el contrasentido, que es la ley injusta, como viene aconteciendo en nuestro ordenamiento en materia de aborto y más recientemente de eutanasia, no cabe sino reconocer que los sanitarios nos podamos oponer en conciencia a realizar dicho acto sin tener que asumir por ello consecuencias negativas. Así, por cuanto respecta a la objeción de conciencia, derecho fundamental que es concreción de la libertad ideológica, religiosa y de culto garantizada por el artículo 16 de nuestra Constitución española, la forma que el proyecto de ley tiene de regularla es absolutamente insuficiente y errática por varias razones. En primer lugar, el reconocimiento que se hace de la objeción de conciencia es condicionado, puesto que la redacción del artículo único, punto 18 del proyecto de ley, establece que el ejercicio individual de la objeción de conciencia no podrá menoscabar la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Es decir, se garantiza el derecho a objetar para las personas profesionales sanitarias, no todas, pero en tanto en cuanto haya otra persona dispuesta a practicar el aborto a la mujer que lo pide. Esto supone a todas luces una limitación a priori del ejercicio de un derecho fundamental. En segundo lugar, dado que el mencionado artículo solo reconoce el derecho a objetar a las personas sanitarias directamente implicadas, tal enunciación excluye que puedan tener el mismo derecho aquellos profesionales sanitarios cuya implicación en el aborto no sea directa, pero sí necesaria y real. En tercer lugar, el proyecto de ley crea en términos similares a los empleados por la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia un registro de objetores en el que habrán de inscribirse aquellas personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Y cito textual. Artículo único, apartado 19. Dicho registro de sanitarios objetores está siendo objeto de rechazo por una buena parte de la sociedad y la práctica totalidad del ámbito sanitario, por varias razones, porque produce discriminación, porque genera inseguridad en cuanto a las posibles repercusiones laborales para los objetores y porque entraña un riesgo de vulnerar la legislación en materia de protección de datos. Y, en todo caso, el artículo 16.2 de la Constitución es contundente. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y la creación de un registro en el que se incluirán con repercusiones en un ámbito laboral declaraciones sobre la conciencia de los afectados es, por lo tanto, contrario a la Constitución. Además, la discriminación a la que se somete a los médicos objetores ha aumentado durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso. Al texto inicial se ha añadido en fase de ponencia la imposibilidad de que los médicos que la integren o lo hayan hecho en años anteriores, en los 3 años anteriores, el registro de objetores puedan participar en un comité clínico evaluador de los supuestos de aborto eugenésico. Esta modificación pone en evidencia que la enunciación que hace esta iniciativa es adoptar medidas para garantizar la no discriminación de las personas objetoras. Y esto es falso. La iniciativa objeto de la presente propuesta de veto constituye un nuevo ataque del Gobierno social comunista contra la vida más indefensa, la más vulnerable, la del no nacido. Un ataque que forma parte del asalto general que la izquierda está lanzando contra los fundamentos mismos de la moralidad de nuestra civilización en todos los países occidentales. El Grupo Parlamentario Vox ha manifestado en múltiples ocasiones y lo reitera hoy de nuevo aquí que todo ser humano tiene derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural y que así ha de garantizarse por cualquier norma que se repute justa. Quisiera acabar mi intervención recordando lo que dice el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1981 de 11 de abril, a la que antes he aludido, cuando dice que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior al ordenamiento jurídico constitucional, la vida humana, y constituye el derecho fundamental esencial, troncal, en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Quizás para ustedes estas frases hayan quedado obsoletas y estén buscando en el nuevo Tribunal Constitucional frases que apoyen sus propias ideas. Pero créanme que si flaqueamos en la defensa de la vida y más concretamente de la del inocente, todo nuestro ordenamiento jurídico se tambaleará y ya no podremos hablar en rigor ni de salud, ni de bienestar, ni de protección, ni de seguridad. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, sabemos que en el tema de la defensa de la vida en Vox estamos solos. La izquierda sigue paso a paso por todos los dogmas de la cultura de la muerte y el Partido Popular
no tiene la valentía suficiente para hacerles frente, porque de cara a la opinión pública quieren dar una sensación de moderación y tratan de aparentar que hacen oposición al Gobierno. Pero luego, en privado, como en la ponencia de la comisión, deciden apoyar una enmienda por la que se prohíben, entre otras cosas, que las mujeres embarazadas tengan acceso a información y a que se les ofrezca información. Senadora Merelos, discúlpeme un segundo, senadora Merelo. Señorías, hablen fuera del hemiciclo si lo precisan. Si lo hacen aquí dentro, el ruido es insoportable. Muchas gracias. Discúlpeme, continúe. Gracias, señor presidente. Continúo. Señorías del Partido Popular, ¿de qué tienen miedo? ¿De que el latido del feto ponga en evidencia toda su tibieza? ¿O de que los votantes conservadores que aún les quedan descubran que realmente no defienden sus ideas? Señora ministra y señorías del Gobierno, no entendemos qué problema hay en que se le permita a una mujer embarazada, si lo desea, el acceso a una ecografía o a escuchar el latido del corazón de su propio hijo. No es una obligación siquiera, es una oportunidad que se le brinda a las mujeres para tomar una decisión tan importante con más información y, por lo tanto, con mayor libertad. De su miedo y rechazo hacia estas medidas se deduce que ustedes no quieren ayudar a las mujeres, no quieren ayudarlas en esas difíciles situaciones de desamparo, de miedo o de inseguridad, en las que se plantean abortar a su propio hijo. Ustedes lo que buscan es anestesiar sus conciencias y las de toda una sociedad para hacer creer que el aborto es la única solución, que es una medida saludable y que además no tiene ninguna repercusión para las mujeres. Pero la realidad es que el aborto es un procedimiento quirúrgico o químico, que siempre va acompañado de un riesgo para la salud tanto física como psicológica de todas las mujeres. Señorías, por eso hay tantos profesionales sanitarios que, aparte de sus convicciones personales, quieren acogerse a esta objeción de conciencia. Va en contra de las leyes que rigen la profesión sanitaria y que constituyen una fuente de obligaciones para quienes la ejercen. Ustedes, con este proyecto de ley, no respetan ni la ciencia de la medicina, ni el derecho a la objeción de conciencia, ni el bienestar de la mujer, ni tan siquiera lo más importante de todo ello, como es el derecho fundamental de la vida del que todavía no ha nacido. En Vox lo tenemos muy claro y siempre estaremos apoyando a todas las madres y a favor de la vida. Muchas gracias.